Hola, buen día. Bueno, vamos a ver qué sale. Este es mi primer acercamiento a grabar un audio a un PPT, así que esperemos que salga bien y se entienda. Hoy vamos a trabajar el texto 1.2 de Zygmunt Bauman, la introducción de Pensando Sociológicamente, que se llama ¿Sociología para qué? Zygmunt Bauman fue un sociólogo polaco que nació en 1925 y falleció recientemente en el año 2017. Y sus escritos estuvieron centrados básicamente en pensar la modernidad, las consecuencias de la modernidad, sobre todo las desigualdades sociales. Pensó también sobre las problemáticas referidas al Holocausto, que lo vivió de cerca, y últimamente estaba también pensando el papel de las redes sociales y era muy crítico a la cultura consumista del capitalismo y a la multiplicación de desigualdades. Que bueno, eso lo vamos a seguir trabajando a lo largo de la materia. Bueno, vamos a dar algunas coordenadas, una especie de GPS que ustedes también lo tienen un poco en el instructivo, en la clase, pero a ver, del texto tenemos que extraer una primera pregunta que es ¿qué es la sociología? ¿Qué distingue a la sociología del resto de las ciencias sociales? Por ejemplo, de la historia, de la ciencia política, de la economía. Esto implica pensar qué hace que la sociología sea sociología y no historia, por ejemplo. El otro punto es qué relación y diferencias se establece entre la sociología y el sentido común. Hay diferentes formas de pensar lo social. Todos tenemos y todas tenemos una idea de lo que es la sociedad, de sus problemas. Pero bueno, las formas de explicar por qué las cosas son de una forma y no de otra, o por qué las cosas sucedieron de una manera y no de otra, son muy diferentes si las explicamos desde el sentido común o si las explicamos desde la sociología. Y por último, el texto de Bauman también nos invita a pensar en el aporte que nos puede ofrecer el pensamiento sociológico. En eso lo pueden unir con Giddens, ¿sí? En realidad, tanto el texto de Giddens como el de Bauman, con diferentes formas de escribir y diferentes ejes, abordan dos cosas en común. ¿Para qué nos sirve la sociología o nos puede servir? Y las diferencias entre el sentido común y la sociología. Bueno, en la página 2, página 3 del texto de Bauman, él realiza un montón de preguntas respecto a las diferentes disciplinas de las ciencias sociales y las humanas. Ahí aborda cuál es el objeto de estudio de cada una y lo que tienen en común con la sociología. Y dice que bueno, que si en realidad todas se preocupan por las acciones humanas, entonces ¿cuál es la diferencia? Y dice que esas diferencias y esos campos específicos del saber que distinguen una disciplina de otra, en realidad es una división social del trabajo de origen académica, ¿no? Uno podría pensar que esa división es académica y también social. Cuando históricamente en la modernidad las disciplinas se van dividiendo, van tomando objetos de estudio y las disciplinas, la historia, la geografía, la economía, se van institucionalizando. Esto significa que se van convirtiendo en disciplinas académicas. Y los académicos y las ciencias en general van definiendo sus propias reglas. Esta división es una división histórica, no es natural, porque ustedes piensen que en el secundario tienen diferentes disciplinas, ¿no? Tienen historia, geografía, tal vez tuvieron sociología, economía, pero no es que en la vida real, en nuestra experiencia cotidiana y práctica, estamos un rato en la sociología, un rato en la economía, un rato en la política, ¿sí? Esas divisiones son divisiones para definir campos del conocimiento, repito esto. Entonces Bauman hace toda esa locución y todo ese desarrollo de 2 o 3 páginas para que se pueda comprender y para que quede claro lo que sí hace de específico
al conocimiento sociológico. Bueno, ¿qué hace a la sociología? Ya lo vimos con Giddens, ¿sí? Ahora con Bauman vamos a intentar ampliar esta idea que distingue a la sociología y le otorga su rasgo distintivo, ¿no? Y es que la sociología considera las acciones humanas como parte de elaboraciones más amplias. ¿Esto qué significa? Significa que la sociología piensa relaciones y esas relaciones son múltiples. Son relaciones de dependencia, son relaciones de conflicto, son relaciones de solidaridad, de colaboración. Pero acá lo central es que la sociedad está conformada por estructuras y por relaciones que no solo nos hacen depender unos de otros, sino que no elegimos, que son independientes de nuestra voluntad y que no podemos manejar a nuestro antojo. Esto significa que yo, al vivir en una red de relaciones y al depender de otras personas y de otros grupos sociales, estoy limitada en mi capacidad de actuar y de conseguir lo que quiero, por más que le ponga todo el esfuerzo que le ponga. Vamos a poner un ejemplo que Bauman trabaja en otro de los capítulos de este libro. Él señala que los resultados de mis actos y de los actos de los demás dependen de otros, ¿no? Y que muchas veces, la mayoría de las veces, no controlamos las reglas del juego. A ver, nosotros y nosotras nos anotamos en la universidad. En la universidad hay ciertas reglas de juego, hay cierto entramado burocrático, hay cierta disposición y recursos. Me piden determinados conocimientos que puedo tener o no puedo tener, ¿sí? Hay límites. Así como hay posibilidades, hay límites. Si la universidad fuera arancelada, y no sé si todos y todas podríamos acceder, si podríamos pagar una cuota. Ahí ya hay un límite. Por más esfuerzo que yo quiera o demuestre en querer estudiar, si no tengo condiciones materiales, va a ser difícil. Pero entonces yo puedo decir, bueno, voy a trabajar. Yo trabajo, me pago el arancel, pero ¿qué pasa? No tengo todo el tiempo para dedicarle al estudio y tal vez sí, tal vez no tenga las mismas ventajas que tienen mis otros compañeros. Esto no significa que estas relaciones de dependencia, ¿no? Que pueden ser relaciones sociales y que pueden ser las instituciones. Las relaciones de dependencia hacen referencia desde el lugar donde nací, la familia con la que me crié, las posibilidades, el universo cultural, el acceso a recursos, a bienes materiales, a bienes simbólicos, ¿sí? Eso no quiere decir que no haya libertad o no haya capacidad de transformación de esas propias condiciones. Significa que yo no puedo transformarlas por un acto de voluntad independientemente de esas restricciones, de esos condicionamientos, que me impone mi propia realidad. Este es un tema muy importante porque tiene que ver con el texto de Giddens sobre qué es un sistema social, qué son las estructuras, ¿no? Tiene que ver con eso, las redes de dependencia, las relaciones de dependencia conforman o configuran estructuras sociales que no son azarosas y que, como dije, son el fundamento o la plataforma de nuestra libertad y de nuestro condicionamiento. Por ejemplo, Bauman también, en ese capítulo que yo les mencioné anteriormente, además de decir que el resultado de mis actos depende de otros y que la mayoría de las veces no controlo las reglas de juego, pone un ejemplo muy claro, ¿no? Dice, yo por ejemplo puedo decidir y poner esfuerzo en hacer algo, pero mi esfuerzo y buena voluntad, dice Bauman, no son suficientes. El autor también dice, a medida que voy experimentando la vida, ¿no? Que me voy encontrando en la escuela, en el barrio, con amigos, en el trabajo, que me voy socializando, voy experimentando la vida y descubro que la libertad de actuar según mis propios deseos
no depende solamente de lo que hago y tampoco de lo que tengo, dice Bauman. O sea, no solamente de mis condiciones materiales. Miren lo que dice el autor, sino que también depende de lo que soy. Y acá vamos a hablar de otro condicionamiento que no tiene que ver con una elección nuestra. Y él habla y dice, por ejemplo, tal vez me nieguen el acceso a un determinado lugar, a un determinado empleo, solo por mis cualidades personales, ¿no? Por ejemplo, el color de piel, la altura, el sexo, la edad, mi nacionalidad. Y dice el autor, dice Bauman, y nada, o sea, ninguno de estos atributos dependen de mi voluntad ni de mis actos, ¿sí? Entonces, con estos ejemplos, esperemos que se comprenda esta idea que la sociología mira esas relaciones de dependencia y se pregunta hasta qué punto es tan importante entender estas relaciones de dependencia como para poder ver los límites y ver las posibilidades, ¿no? Y volver a esta idea, somos una red de relaciones. La sociología no parte del individuo en abstracto, no existe la humanidad en abstracto. Somos un conjunto de relaciones sociales y esas relaciones sociales nos van configurando y van conformando nuestra subjetividad, nuestra forma de ver el mundo, nuestra ideología, ¿sí? Que después más adelante vamos a ver desde la perspectiva de otro autor que se llama Carlos Marx.